Muy buenas, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Aquí comienza este primer episodio de Conectados al Reino. En esta oportunidad vamos a estar participando con unos invitados que tenemos que van a estar contando su testimonio. Este testimonio que cambió y marcó sus vidas y siguen en un proceso de cambio, un cambio de mentalidad y de cultura y de hábitos. Ellos son la familia Prada. ¿Cómo están? Estamos felices de poder estar en el primer episodio. Somos punta de lanza, ¿eh? ¿Qué tal? Que bueno, estamos dispuestos a poder dar nuestro testimonio y poder dar también herramientas de bendición para otros. Amén. Qué bueno que podemos compartir lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo y lo que seguirá haciendo aún con nuestras generaciones. Y creo que nuestro Padre nos llama a cada casa, a cada familia, a afectar a nuestras generaciones. El Señor no se cansa de bendecirnos y Él espera más de nosotros, Él espera más adoración. Él está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. También es obedecer. Y qué mejor adoración que la obediencia a su palabra, la obediencia a sus consejos, la obediencia a seguir sus consejos, ¿no? Me gustaría saber cómo el Señor, si me pueden dar un breve relato de cómo venían sus vidas y cómo el Señor fue marcando en sus vidas como esos pequeños mojones que vemos en la ruta, un antes y un después, de cómo Él se fue revelando y cómo Él se fue mostrando de cosas que había que ir corrigiendo, ¿no? Porque a mayor luz hay mayor entendimiento y a veces no somos conscientes de lo que Dios nos dio. Cuéntenos un poquito de cómo fue su proceso y cómo el Señor vino marcando estos mojones o estas piedras de testimonio, digamos, por así decirlo. Bueno, básicamente nos queremos dar testimonio del área económica que fue así como lo más reciente o lo más fuerte de lo que queremos hablar. Y bueno, básicamente fue darnos cuenta de que como estábamos viviendo no estaba dando fruto. Y es un punto muy importante porque la palabra dice que el Padre es glorificado cuando damos fruto y cuando damos mucho fruto. Y si no damos fruto, entonces no es glorificado el Padre. Entonces, principalmente eso, veíamos que hay diferentes áreas en nuestra vida y todas Dios las quiere procesar, pero básicamente la parte económica era un área muy fuerte donde veíamos que no funcionaba y que no estaba dando el fruto que agradable al Padre y que le glorifica. También agregar que el área económica no es algo menor, o sea, es importante y el Señor quiere bendecir nuestra economía y bueno, eso, el área económica muchas veces puede afectar justamente otras áreas de nuestra vida. Entonces, poder entrar en orden, en gobierno, en esa área habilita también orden en otras áreas. Así que bueno, creo que todo está ligado. ¿No les pasó muchas veces que queremos ver la mano de Dios operando en nuestra economía y pedimos mal? No estoy diciendo que Dios no hace milagros, porque hace y seguirá haciendo milagros, pero me refiero a que llega un punto en que terminamos cansados o desesperados por ver esa mano de Dios operando en la parte económica y que no nos alcanza muchas veces lo que ingresa. Y justamente dijeron tres palabritas claves que me llamaron la atención: gobierno y frutos. ¿Podemos dar frutos en la parte económica? No sé, o sea, ¿a qué nos referimos con eso? Cuando Dios nos pide que demos frutos también en la parte económica. ¿Es que vamos a ser más ricos? ¿Es que vamos a tener más dinero? ¿A qué se refiere cuando, ya que lo dijeron así, el Señor pide frutos también en esta parte económica? Y es cierto. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí,
Sí, el Señor quiere que demos fruto. Para nosotros el Señor quiere que demos fruto en la parte económica, Él quiere que demos fruto en todo, y la parte económica es importante tanto para nosotros como para Dios, y Dios está interesado en que demos fruto en eso, además de que quiere ser glorificado, quiere que podamos disfrutar de ese fruto. Y principalmente, como lo más importante de lo que preguntabas y hablábamos recién, es definir lo que es la prosperidad, porque Dios quiere que seamos prósperos, pero muchas veces está manoseado el concepto de prosperidad o no está bien entendido. Y es partir de la base de que la prosperidad no es ser muy rico, no es tener mucho o poco, sino tener todo lo necesario para alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Wow. De vuelta, repetilo. La prosperidad es... La prosperidad es tener todo lo necesario para alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. O sea que no tiene, lejos está de creernos que vamos a tener mucho dinero, el super auto, el Ferrari, mi super casa, ¿no? Wow, es cierto, está muy manoseada la palabra prosperidad. Qué verdad, wow, tremendo. Sigan, chicos, que esto está interesantísimo. Que igual quiero hacer como un paréntesis a eso. O sea, en su misericordia Él puede agregar el auto, la casa súper, o sea, Él lo puede hacer igual. Pero justamente lo que decía Juli es que no necesariamente ese es sinónimo de prosperidad. Y vos nos preguntabas si nos pasó esto de pedir mal o ver que no nos alcanza. Bueno, eso fue un proceso en el cual el Señor nos introdujo más o menos hace un año, fue más o menos en un año, para que les damos un paneo. La deficiencia económica, en cuanto al área económica, más o menos lo estuvimos viviendo, esa deficiencia más o menos 9 años. O sea, estuvimos 9 años en una deficiencia económica, y hace un año nosotros pudimos hallar libertad y gobierno en esa área. Entonces sí, verdaderamente nos pasó esto de ver que no nos alcanza, y bueno, obviamente que eso genera crisis y genera un montón de cosas, ¿no? Perfecto, wow. Déjame resaltar dos cositas. Estamos hablando de un matrimonio que vive en Argentina, y para un argentino la economía a veces es como el eje central de la vida, ¿no? Para una persona común y corriente, que aún común y corriente, y aún hasta nosotros los cristianos, ¿no? Los cristianos, nuestra economía afecta a nuestra relación con Dios. Y dijeron esta palabra que me interesa mucho, que la están repitiendo, y quiero que todos podamos compartirla, que es gobernar sobre la economía. Es algo que lo vienen diciendo, y la verdad que creo que es un punto clave, ¿no? Sí, Juli, ibas a decir algo. No, sí, que agregando lo que Lu decía, muchas veces viene la crisis en la fe, en por qué me pasa esto, por qué si Dios dice una cosa yo vivo otra, por qué si yo oro, por qué si yo busco, por qué si yo diezmo, ofrendo y hago todo lo que supuestamente tengo que hacer, sigo en esta posición, o de repente... De desgobierno, justamente. Sí, de desgobierno, o que de repente parece que va todo bien, pero de vuelta va todo mal. Y viene la crisis en la fe, o el enojo, o el cuestionamiento a Dios, o la falta de esperanza. Wow. Sí, es verdad. Yo creo que muchos de los que van a estar escuchando esto se van a sentir más que identificados, ¿no? Los cuestionamientos, la falta de fe, la falta de ver esa mano de Dios. Y vamos a ir un pasito más. ¿Y cómo se transita este proceso? O sea, ¿es necesaria la fe para poder hacer frente a este problema, a esta problemática, a este desgobierno? Sí, es necesaria. El tema es que a veces confundimos la fe con presunción.
La presunción es básicamente creer que Dios nos dice algo, o justamente como hablábamos del concepto de prosperidad. Uno puede tener la idea de que prosperidad, como decíamos antes, es ser rico o tener mucho o tener el mejor auto, o no sé, para otro puede ser llegar a fin de mes, etcétera, pero esa es nuestra presunción. La fe viene del oír y del oír la palabra de Dios, y es diferente a la presunción. Entonces sí es absolutamente necesaria y es muy importante poder identificar qué es fe y qué es presunción, porque justamente nosotros veníamos como escuchando una voz que pensábamos que era la de Dios, pero nos dimos cuenta que no. Claro, perdón, para sumar un poco a esto y ponerle como un poco más de forma. Puede ser presunción estar escuchando los deseos de nuestro corazón y nosotros creer que eso que estamos escuchando es la voz de Dios. Entonces decimos, uy, bueno, Dios quiere que tenga esto, entonces bueno, voy y sin mirar a ver, bueno, cuánto dispongo para este mes, voy y lo compro, total, Dios me prospera y bueno, Dios va a proveer. Le echamos la carga a Dios de que Dios va a proveer cuando no sabemos administrar, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, esto muy bueno que decía Juli, es poder identificar, y creo que para todos los que nos están escuchando, esto es una herramienta muy poderosa, el poder tomarse el tiempo con el Señor para poder identificar cuándo es fe y cuándo es presunción. Sí, y básicamente como una manera práctica de poder identificar esto, la presunción viene del corazón, y el corazón es engañoso, dice la palabra, pero la voz de Dios trae la verdadera fe, y una manera práctica de poder identificarlo es justamente si el fruto es bueno. Entonces, si trae justicia, si hay fruto, si la palabra que estoy escuchando me da el resultado que Dios habla, es fe. Pero si no, es la voz del corazón. Y eso a nosotros nos pasó durante mucho tiempo. Bueno, por eso mencionábamos que estuvimos muchos años con esta deficiencia económica en varios aspectos, y justamente era estar de continuo escuchando la voz de nuestro corazón, y eso genera confusión, genera problemas, mala administración. Básicamente sumo lo que dijo Juli, cuando hay fe hay fruto, y cuando hay presunción no hay fruto, es estéril. La presunción es estéril, no da fruto. Tremendo, qué tremendo, ¿no? Y se cumple una pregunta que me estaba haciendo, ¿no? ¿Se cumple ese famoso pasaje que dice que seremos prosperados conforme prospera nuestra alma? O sea, está en 3 de Juan, capítulo 1, versículos 2. Amado, es una oración de Juan, ¿no? Ruego que seamos prosperados en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿Se cumple esta palabra? Sí, creemos que sí. Porque básicamente la prosperidad es fruto del gobierno del carácter más que de la administración de las finanzas. No es un punto menor saber bien administrar las finanzas, pero la prosperidad viene en proporción de gobernar nuestro carácter, que es básicamente nuestra alma. ¡Wow! ¡Qué tema, punto clave estamos tocando, ¿no? Gobernar sobre nuestra alma, sobre nuestro carácter, trae prosperidad. Y administrar, podemos administrar económicamente cualquier cosa, pero ser próspero está muy ligado a gobernar sobre nuestro carácter. Sí, creemos que sí. Sí. Tremendo. A ver, también podemos observar que la gente dice, pero la palabra está lleno de versículos donde hablan de
de provisión y prosperidad. Sí. Y puedo sumarlo también a la primera pregunta que nos hiciste, ¿no? Es de por qué no vemos tal vez la respuesta. Bueno, nosotros podemos compartir en este caso que podemos destacar dos motivos principalmente. Sí. Sí, dos motivos que identificamos en nuestro caso, que traban la prosperidad. Uno es la iniquidad, que, como para hacerlo rápido, es básicamente todo lo que heredamos de nuestros antepasados que no están alineados a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios. Y luego este punto, sí, fundamental e importante, que es el gobierno del carácter. ¿Y qué es la iniquidad? Porque en la palabra dice la multitud de tus pecados, multitud de iniquidades. ¿Qué diferencia hay entre iniquidad y pecado, ¿no? Porque ustedes dicen la iniquidad de nuestros antepasados. ¿Qué sería la iniquidad? O sea, si yo le tengo que explicar a alguien que está escuchando esto por primera vez, ¿qué es la iniquidad de mis antepasados? Bueno, la iniquidad es básicamente... no es el pecado en sí, sino como el cuerpo del pecado, lo que por generaciones, como lo que nos atrae a pecar. Es básicamente, la palabra iniquidad significa lo torcido. Entonces es como un camino trazado que está torcido, que está desviado de la voluntad de Dios, y que ya nacemos con ese camino torcido porque justamente viene de generaciones. Un antepasado pecó con algo y ya el camino se empezó a torcer, pero después otro antepasado volvió a pecar de la misma manera y los caminos se van desviando de los caminos rectos del Señor. Entonces es como esa como atracción a pecar directamente porque el camino ya está torcido. Como para dar un ejemplo práctico, si tus antepasados eran alcohólicos, tu papá era alcohólico, tu abuelo era alcohólico, hay una iniquidad, un camino torcido que a vos te lleva como por ese camino a ser tentado a pecar y finalmente te va a llevar ese camino a terminar pecando. Es como que te predispone por ejemplo, en el ejemplo del alcohólico, a tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Es como que hay ya una predisposición a pegarse a eso, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, para volcarlo un poco en lo que estábamos hablando con respecto a la economía, podemos encontrar un ejemplo en cuanto a la iniquidad económica en que tal vez nosotros tuvimos padres, abuelos o antepasados o bisabuelos o tatarabuelos donde tal vez no eran justos con las finanzas, donde tal vez podemos ver que o el Señor nos revela o hablando con nuestros familiares mismos podemos identificar que tal vez no había justicia en cuanto a su mover en la parte económica. Por ejemplo, el que hacían como tratos ilegales, y bueno, eso de un modo es como es en nuestro ADN, digamos, nosotros llevamos el ADN de nuestros familiares. Bueno, es como que eso se transmite y muchas veces cuando no le encontramos respuesta a por qué hay una deficiencia económica, muchas veces puede ser eso. Puede ser que tal vez nuestros antepasados no eran justos en cuanto a la economía, en cuanto a cosas que hacían trabajos sucios. Bueno, y eso repercute en la economía de uno mismo. Qué tremendo, ¿no? Porque entendiendo de que la iniquidad es lo torcido y llega un punto donde Dios nos muestra esto, ¿no? Y acá aparece la famosa palabra revelación. Dios se muestra a sus vidas trayendo que hay algo de iniquidad de sus antepasados.
y que justamente se lo muestra a ustedes, es para que en ustedes se produzca algo tiene que pasar en ustedes para que esto cambie. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tuvieron que empezar a hacer? Por ejemplo, un cambio de hábito, cambiar la mentalidad. ¿Qué fue lo que Dios marcó en sus vidas para que demos vuelta a la página y el Señor, obviamente que entiendo y que ante la iniquidad y ante esta maldición que heredamos de generaciones antepasadas, lo primero que se me viene es a presentarnos delante del Padre y traer arrepentimiento en nombre de todos nuestros antepasados y que el Señor se revele en cómo empezamos de cero, ¿no? ¿Sería? Sí, primeramente arrepentirse es fundamental, pedir perdón, por más que uno no haya sido partícipe en sí del pecado, pero igual es presentarse, como vos decías, por nuestros antepasados y traer arrepentimiento y perdón delante del Señor, porque y no es menor, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces es necesario que haya una confesión que por ahí nuestros antepasados no han traído, no han tenido esa confesión y ese arrepentimiento, y es necesario que lo hagamos. Y luego sí, una vez que haya arrepentimiento, es apartarse, es renunciar y es justamente correr para otro lado de lo que nos lleva a eso, es justamente apartarse de esa tendencia que viene por generaciones. Claro, apartarse de iniquidad, básicamente. Vos habías preguntado el cambio de hábitos. Sí, obviamente que esto primordialmente, ¿no? El tema de lo primero es presentarse delante del Señor y bueno, como habíamos mencionado, bueno, y también cambiar de hábitos justamente va muy ligado a esto de poder de gobernar de buscar gobernar el carácter, ¿no? Porque bueno, esto le voy a pasar la posta a Juli porque ella lo tiene muy claro y porque fue algo que a ella le marcó mucho, ¿no? La palabra codicia. Sí, es fundamental también y particularmente nos pasó a nosotros no solamente no ver el fruto en lo económico, sino el hecho de estar escasos o de estar fuera de gobierno, fuera de la voluntad de Dios, el hecho de querer otra cosa, el hecho de querer más, el hecho de, por ejemplo, si yo defino la palabra prosperidad como tener un montón de dinero o tener todo lo que quiero, está fuera de lo que es la voluntad de Dios, y si yo estoy esperando más de lo que Dios quiere de mí, es una codicia, porque no me conformo y no me contento con lo que Dios quiere para mi vida. Qué tremenda verdad, ¿eh? O sea, si yo deseo más de lo que Dios quiere de mí, ya estoy codiciando y estoy siendo engañado por mi corazón, en síntesis, ¿no? Exacto. Básicamente el Señor nos marcó muy fuertemente esto. Había mucho de esto en nosotros. El decir, pero yo quiero esto. Y como no encontrar ese contentamiento en decir, pero, o sea, el Señor nos está diciendo, bueno, pero yo les doy todo lo que necesitan, ¿por qué quieren más? Y nosotros con esto de justamente tener este hábito de decir, bueno, pero Dios me prospera, así que yo quiero esto, entonces voy y lo hago, o voy y lo compro, justamente es como caer en eso, ¿no? Caer en codicia, porque es querer más de lo que Dios ya nos da, porque Él nos da todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Creo que acá estamos entrando en un lugar o en un punto donde creo que la palabra prosperidad tiene que ver con el propósito que justamente decía Juli, me quedó muy grabado, que Dios nos da todo lo necesario para cumplir su propósito. Entonces la pregunta que te quiero dejar a vos que estás escuchando esto, si Dios ya te suplió y hagas una pequeña
te tomes un tiempo de reflexión y te preguntas, ¿qué fue lo que Dios me dio hasta ahora para que yo cumpla el propósito? O sea, si Dios te dio cosas y no estás cumpliendo con el propósito, ahí hay algo que está fallando, ¿no? Es como, hay algo en nuestro carácter que no nos estamos dando cuenta de que si somos fieles en lo poco, no vamos a poder ser fieles en lo mucho, ¿no? Eso es un principio bíblico y verdadero. Ahora, si Dios nos está prosperando y Él nos está dando solamente lo suficiente y lo necesario para cumplir con su propósito y nosotros no estamos cumpliendo con eso, qué tema, ¿no? Para preguntarle a Dios esto, ¿no? Si Él nos dio todo lo que tenemos hasta ahora es porque con esto podemos cumplir su propósito. Voy a dar un ejemplo. Señor, yo necesito un auto para repartir comida. Y me pongo a orar y oro, Señor, danos el auto. Y justo, porque a veces se da la casualidad de que, así como Dios escucha nuestra oración, Satanás también la puede escuchar, ¿o no? Aparece alguien que te dice, tengo un auto y te lo ofrezco en 35 millones de cuotas, y lo entendemos como que es la mano de Dios operando allí. Y a veces ahí es donde se despierta la codicia, puede ser, ¿no? También, sí, no toda puerta que se abre es la voluntad de Dios, no toda puerta que se abre es prosperidad. Es clave y fundamental escuchar bien la voz de Dios. Exactamente, amén a eso, suelto la palabra amén a esto porque conocer la voz de Dios tiene que ver básicamente con pasar más tiempo con Él. Y al conocer lo verdadero, lo falso se hace más visible, ¿no? ¿Y qué cambios de hábitos tuvieron que no sé si hábitos o qué partes en este proceso que ustedes vivieron, durante un año fueron trabajando en la parte de carácter, que el Señor les marcó en cuanto ya salió el tema codicia y cómo la codicia también nos separa de los propósitos de Dios, ¿no? De ser, de ir creciendo, que nuestra alma vaya prosperando, ¿no? Y qué parte de sus vidas le marcó, la codicia fue una. Y en cuanto al orden de la casa, de los hijos, de cómo se fue dando este proceso de gobierno. O sea, estamos saliendo de un desgobierno para empezar a gobernar. Me tomo de lo que dijeron, ¿no? Gobernar sobre la economía. ¿Qué cambios tuvieron que ir marcando y donde por momentos sintieron que estaban siendo como tentados o débil ante X circunstancias? ¿Cómo los marcó y cómo el Señor los llevó ahí? Bueno, básicamente fundamental y lo resalto mucho porque es súper importante escuchar la voz de Dios y siento fuerte en mi espíritu esta palabra que dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque puede que alguien esté escuchando y diga pero yo no escucho o yo no sé cómo escuchar la voz de Dios o yo no sé identificar la voz de Dios o Dios a mí no me habla, etcétera. Por la fe suelto esta palabra de que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces somos sus ovejas y si estás escuchando es porque sos oveja del Señor y podés oír su voz. Sentí en mi espíritu hablar esto, empezar a escuchar la voz de Dios. Es fundamental, la voz de Dios trae gobierno a nuestras vidas. Justamente todo este proceso que nosotros hemos vivido en desgobierno fue por estar escuchando otra voz que no es la voz de Dios. Y para vivir tanto prósperos como en gobierno en todas las áreas, en la salud, en las finanzas, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, en nuestro trabajo, es fundamental escuchar la voz de Dios, que es lo que va a empezar a traer gobierno y va a empezar a acomodar nuestras vidas. Entonces, poder tener este tiempo de separación, de identificar cuál es mi voz, cuál es la voz de mi corazón, cuál es la voz del mundo que me dice lo que tengo que hacer y cuál es verdaderamente la voz de Dios. Eso en primer lugar, empezar a pesar qué estamos escuchando. Por otro lugar, todo el tema de la administración, de poner un orden,
nosotros pensábamos que bueno, como total Dios proveía y como Dios nos quiere prósperos, entonces no teníamos un orden establecido en cuanto a las finanzas, y el orden se basa básicamente en establecer prioridades, qué es lo más importante. Una de las cosas, a modo de ejemplo, que nos tocó sentarnos a charlar era, bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es nuestra prioridad? ¿La prioridad es el estudio de los nenes? ¿La prioridad es la casa? ¿La prioridad es el auto? ¿La prioridad es la comida? Y en esto vamos de vuelta al punto de que es muy, muy importante establecer acuerdos en que no podemos estar divididos. Si para Lucas la prioridad es el auto, pero para mí la prioridad es el colegio de los nenes, y ahí va a haber una división y no se va a poder establecer un gobierno y una unidad, y una casa dividida no puede prevalecer. Entonces, en primer lugar, poner orden y establecer prioridades. ¿Qué para nosotros es prioridad? Y luego presentar esto delante de Dios. ¿Qué para vos es prioridad? Claro, porque en definitiva, para nosotros tal vez en un momento la prioridad es tener el auto y poder mantenerlo, pero por ahí para Dios en ese momento no es su prioridad. Entonces ahí es cuando volvemos a lo que dijo Juli. Lo primordial es poder identificar la voz de Dios, porque de ahí nace el cambio de hábito, de ahí va a salir la buena y eficiente administración. Entonces, esto de poder sentarnos, un cambio de hábito fue esto, de sentarnos y decir, bueno, vamos a administrar conforme Dios quiere. Y hay algo que se me viene este pasaje, cuando dice que el Señor nos da para que administremos, para que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos da, ¿no? Entonces, esto también, y les comparto para todos los que están escuchando, el que Dios nos dé algo y nosotros lo estemos mal administrando, de alguna forma es una injusticia. Porque no sé si se acuerdan de ese pasaje cuando le dice el pasaje de los talentos, ¿no? Cuando habla de los talentos y está el que escondió el talento porque tenía miedo, y finalmente el Señor le dice, siervo malo. Le dice, o sea, básicamente lo reprendió porque no fue fiel con lo que... Claro, que le dijo, sabiendo que cosecho donde no sembré, que ciego donde no se puede, ni siquiera lo diste a los bancos para que por lo menos me pague con intereses, ¿no? Ese pasaje, sí. Claro. Exacto, y una cosa importante que nos pasó era decir, sentarnos y decir, bueno, vamos a priorizar el acuerdo, vamos a establecer prioridades, y al principio en este proceso puede ser que nos ponemos de acuerdo entre esposo y esposa y decimos, bueno, esta es la prioridad que nosotros tenemos como casa, que por ahí no es al principio la prioridad que Dios habla, pero el hecho de ya sentarnos y ya ponernos en acuerdo, Dios bendice eso, y Dios también respeta lo que uno acuerde, y luego ahí su voz va a poder ir guiando y definiendo, mostrando cuál es su prioridad, pero muy, muy importante el acuerdo. Una de las cosas que nos pasó era que teníamos deudas y teníamos que, establecimos como prioridad que lo primero era obviamente saldar las deudas. Entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las deudas? Nosotros teníamos el auto y que pagar el colegio de los chicos. Entonces, obviamente el alquiler era una prioridad porque uno tiene que tener un lugar donde vivir, y la comida, por supuesto. Pero luego de eso teníamos como fuerte o como gasto importante el auto y el colegio de los chicos. Entonces establecimos un acuerdo donde elegimos priorizar el colegio de los chicos, y eso nos implicaba tener que poner a la venta el auto. Y decidimos eso. Y fue un proceso de muerte para nosotros, de entregar en el altar el auto y de morir al deseo de tener el auto para ponernos en orden con la voluntad de Dios,
sin importar la consecuencia. Es responder a su voz, a lo que él habló, sin importar la consecuencia. Quiero hacer un paréntesis para agregar y poner un poco en contexto. ¿Por qué tuvimos que pasar como ese proceso de muerte a lo que era tener el auto? Para aclarar, somos un matrimonio que tenemos 4 chicos chiquitos. Y la movilidad para un matrimonio con esta cantidad de hijos, obviamente, como todos saben, y como les puede pasar a ustedes también, se ve muy reducida al no tener un transporte. Entonces, bueno, tuvimos que poner eso en la cruz, ¿no? Y decir, bueno, como decía Juli, la prioridad, nos pusimos en acuerdo que la prioridad era el colegio de los chicos. Y permanecer en eso. Sí. Perdón. Creo que me resalta mucho la palabra y más o menos estoy como haciendo una síntesis de que realmente hay poder en el acuerdo. O sea, hay un poder tremendo en el acuerdo y cómo Dios avala el acuerdo en sí en el matrimonio, porque en sí, aunque cuando los dos se unen, se hacen uno, ¿no? Y ese uno tiene que haber un solo acuerdo, un solo pensamiento, una misma voluntad y un mismo deseo, que es justamente el del Padre. Y para aquellos que quieran recordar y leer la palabra de los talentos que mencionó Lucas, es Mateo 25, capítulo 25, perdón, versículo del 14 al 30. Y otro que sonó como un disparador y que me llamó mucho la atención fue el versículo que se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Lo suelto porque justamente están compartiendo algo de deseos del corazón y de morir a nuestros deseos para llegar a un acuerdo. Y esto es muy clave en un matrimonio, ¿no? El morir, que el deseo de uno muera para que haya un fruto que glorifique al Padre, ¿no? Sí, fundamental, la unidad, el acuerdo, y siempre para que haya unidad y haya acuerdo tiene que haber muerte, siempre, y esto de vuelta, no es ni él tiene razón ni ella tiene razón, sino como vos dijiste, Dios tiene razón y vamos a acomodar todo a lo que Dios nos está mostrando y a lo que Dios nos está hablando. Por eso cuando vos preguntabas ¿qué cambio de hábitos? Muchos y prácticamente todos. Nuestra vida se tuvo que adaptar absolutamente en todo a lo que Dios nos estaba hablando, sin importar la consecuencia, sin importar el costo. Y esto nos pasó que cuando decidimos priorizar el colegio, y le dijimos al Señor, bueno, ponemos a la venta el auto, te lo entregamos, y así empezamos a manejarnos en cuanto a buscar, vender el auto y demás. Dios en su misericordia nos devolvió el auto, es decir, nos pudimos acomodar y no lo tuvimos que vender. Y esto también es testimonio de la misericordia de Dios, de la provisión de Dios y de esto que estás hablando, de que Dios respalda el orden y respalda el acuerdo, siempre lo bendice. Hay algo que creo que es importante mencionar, que es justamente que Dios primero respalda el orden y el acuerdo, y cómo Dios en nuestro carácter y en nuestro matrimonio, porque aún así esto afecta a nuestro matrimonio, ¿no? Hay familias y hay casas aún dentro de la misma iglesia que la esposa no sabe cuánto gana su esposo, y esto es un tema, creo que lo vamos a desenmascarar y queremos que sea bendición para tu vida, no queremos exponer a nadie, pero esto es como injusticia para Dios, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, creemos que es injusticia, particularmente en nosotros no pasaba eso, realmente siempre fuimos sinceros y transparentes en cuanto a cuánto ganaba uno, cuánto ganaba el otro, pero sí estamos de acuerdo y es cierto que es injusticia, porque justamente Dios quiere unidad y unidad en todo. Entonces, si uno sabe pero el otro no, o viceversa,
no hay unidad, no hay acuerdo. Claro. Y para sumar, justamente la palabra división significa dos visiones. Y tener dos visiones en el matrimonio es contraproducente absolutamente. De hecho, bueno, Dios habla de la unidad y estamos hablando de la unidad, y el acuerdo, justamente el acuerdo es unidad. Y queremos compartirles que si usted, el que esté oyendo, está pasando por un tema de administración y demás, en cuanto a nivel matrimonial, yo estoy convencido de que pueden ser buenos administradores, pero si no hay acuerdo y unidad, seguramente no va a prosperar esa economía. Podemos ser los mejores administradores del mundo, pero si no hay acuerdo y unidad, no vamos a hallar prosperidad. Y acomodando eso, simplemente ahí ya estamos como retomando nuevamente el curso que Dios quiere para poder bendecirnos, o sea, para abrir los canales para que Dios nos pueda bendecir y poder acomodar. Sí, y Dios bendice más el acuerdo y la unidad que nuestra capacidad para administrar. Totalmente. No es que no sea importante, sino que a Dios le importa más el acuerdo. Entonces, trae muchísima más bendición y le agrada muchísimo más al Padre la unidad que nuestra capacidad para administrar. Porque sí nos ha pasado que, por ejemplo, había cosas donde uno era mejor administrador que el otro, y uno puede estar diciendo, no, pero la verdad que el fuerte de mi marido no es la administración, o el fuerte de mi esposa no es la administración. Pero a pesar de eso, puede que el marido o la esposa sea mejor administrador, uno mejor administrador que el otro, no en modo de comparación, sino porque Dios nos dio dones y capacidades diferentes, y algunos tienen el don de la administración, otros son más flojos en eso, pero el hecho de confiar y de decir, prefiero morir a mi manera de pensar para que haya unidad, en vez de priorizar la capacidad de bien administrar de uno del otro, a Dios le agrada más la unidad. Qué tremendo lo que estamos compartiendo. ¿Se dan cuenta que hemos tocado temas de carácter, temas de unidad, temas de casa, ¿no? Temas cotidianos de la casa? Y en ningún momento hemos tocado a Satanás, o sea, y muchas veces salimos orando y reprendiendo a Satanás, soltar nuestras finanzas, y no tiene nada que ver, no es porque Satanás sea bueno, sino que es por un tema de carácter, ¿no? de desgobierno, que Dios nos quiere gobernando y no en desgobierno. Qué tremendo cómo Dios empieza a ajustar las cosas para que se vayan ordenando. Dios es un Dios de orden. Y se me venía la palabra de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la traigo esta palabra justamente mencionando lo que vos decías, que cuando escucho la voz de Dios es una lámpara que alumbra mi caminar. Y cuando hay luz en mi caminar, todo lo que está en oscuridad es desorden. Pero cuando viene la luz se empieza a ordenar, ¿no? Eso es tremendo, eso es tremendo. Cuando la luz de Cristo, la luz del Padre empieza a aparecer, todo lo que estaba en oscuridad queda expuesto, y nosotros como hijos tomamos la acción de empezar a ordenar todo lo que estaba en tinieblas, y todas las tinieblas desaparecen por el solo hecho de escuchar la voz del Padre, ¿no? Qué tremendo. Algo rescatando, y como para ir cerrando, creo que dijeron cosas muy interesantes. Prosperidad es tener todo lo justo y necesario para cumplir con los propósitos del Padre. Otra cosa que tocaron también fue el tema de fe, ¿no? Que Dios nos da la fe suficiente para alcanzar lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Un tema muy importante que se tocó también fue la codicia, que la codicia es querer pedir más de lo que Dios desea darnos, ¿no? Y otro, ¿cuál fue? El de el acuerdo,
pero que el más poderoso de todo esto es el acuerdo, ¿no? Y como para no dejarlo sin como otro punto importante rapidito es también la necesidad y la ayuda del cuerpo también. Sí es cierto que las decisiones y el acuerdo nos sentamos nosotros y las decisiones las tomamos nosotros como matrimonio y como familia, pero es muy importante abrirse a las personas correctas, a recibir ayuda también, a recibir consejo, a recibir cobertura, a poder pesar con otras personas justamente esto. ¿Estoy escuchando bien? ¿No estoy escuchando bien? Bueno, básicamente para compartirles, intentando sintetizar, ¿no? Porque esto da para hablar muchas horas, pero creo que un punto clave y que fue un impulsor fue justamente, bueno, como les compartíamos, estamos escuchando más la voz de nuestro corazón que la voz de Dios. Y bueno, tuvimos la necesidad de acercarnos. Cuando Juli decía cuerpo, se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y eso fue un punto esencial para el comienzo de esta reestructuración y gobierno en la economía. Nos tocaron unas personas preciosas que básicamente, como nosotros no estábamos oyendo bien, nos ayudaron en ese tiempo a poder oír mejor la voz del Padre. Justamente eso que vos decías, que su palabra es luz en nuestro caminar. Bueno, a veces necesitamos que el cuerpo de Cristo alumbre. Justamente lo voy a poner bien claro, y es como ellos lo presentaron cuando se juntaron con nosotros, estas personas, y nos ayudaron, nos dijeron, bueno, nosotros vamos a poner luz. Lo que vamos a hacer, nosotros somos linternas. Básicamente fue, y textualmente fue esto, nosotros somos linternas, lo que vamos a hacer es alumbrar lo que ustedes no están pudiendo ver. Entonces, eso fue, digamos, el impulsor que el Señor utilizó, porque a veces, bueno, necesitamos el cuerpo, realmente lo necesitamos. Y bueno, esperemos que esto, ¿no? Que todo este testimonio que estamos dando pueda ser esas linternas, esas lámparas, esa luz que alguno de los oyentes necesite para poder entrar en gobierno en cuanto a la economía y demás. Sí, y también saber que el proceso de las finanzas, el proceso del carácter, es un proceso que sigue. Si bien sí consideramos por la gloria de Dios que nuestras finanzas están bajo gobierno, pero sigue siendo un proceso, sigue siendo algo que continuamente uno tiene que estar chequeando y buscando crecer, ir de menos a más, y más gobierno del carácter, más gobierno de las finanzas. No es algo que uno dice, bueno, paso. Sí, todo el hecho de salir de desgobierno es importante, pero aun cuando las finanzas están en gobierno o el carácter está en gobierno, hay que seguir cuidando, hay que seguir chequeando, sigue el proceso. No dar por sentado nada, ¿no? Porque cuando llegamos a ese punto nos relajamos y ahí es cuando sí se da el momento de ataque, ¿no? El momento de donde uno se relaja y donde se nos escapa de las manos porque dimos por sentado de que ya todo estaba en orden, ¿no? Qué tremendo, la verdad. Gracias, chicos, gracias por poder compartir este testimonio, y me gustaría que pudiesen orar por aquellas personas que están padeciendo y que no están padeciendo, sino que están en este proceso y que es necesario de que salgan aprobados, y entendiendo de que lo que ustedes comparten son herramientas de la cual podemos tomar y hacer uso para poder salir aprobados de estos procesos. Entendemos que cada proceso y que cada prueba son para glorificar al Padre, son para traer frutos y frutos que glorifican al Padre. Así que bendigo sus vidas y me gustaría que ustedes oren por cada uno de los que está escuchando esto. Amén. Sí, bueno, Señor, nos establecemos en el poder del acuerdo, Padre. Te damos gracias
Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por el fruto, Señor, que pudimos darte, Señor, que justamente este fruto es para dar a otros. Señor, bendecimos a cada persona que está escuchando y de lo que nos diste damos y declaramos que entra bajo gobierno todo desorden en el carácter y todo desorden en las finanzas. Señor, oro Amén. soltando tu voz, Señor, tu voz en cada casa, tu voz en cada hogar, tu voz en la iglesia, para que tanto nuestro corazón como nuestra mente y nuestras finanzas prospere en todo, en salud y en finanzas, así como prospera nuestra alma. Señor, bendigo a cada persona que está escuchando para que tu voz empiece a traer gobierno en nuestras almas y en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, y todo esto lo declaramos en el poder del acuerdo, Señor, como hablábamos, porque es totalmente indispensable, Señor, estar en acuerdo, y soltamos, Señor, nuestra voz y declaramos que en acuerdo con tu voz, Señor, soltamos esto. Y declaramos, Señor, que podemos gobernar. Declaramos, Señor, que vos nos capacitás, Señor, para poder gobernar nuestro carácter, para poder gobernar nuestras finanzas, para poder entrar en ese gobierno, Señor, que vos anhelás, porque vos querés que todo vuelva a orden, Señor. Vos sos un Dios de orden, vos sos un Dios de luz, y vos no querés desorden ni tinieblas. Por eso todo esto lo declaramos en el poder del acuerdo, lo soltamos con poder, energizamos esta palabra. En el nombre de Jesús, lo creemos, Señor, creemos lo que vos estás haciendo y que vos trascendés a los tiempos. Puede que esto lo estemos grabando hoy y por ahí lo escuchen ahora, en 10 días, en 2 semanas, pero vos trascendés los tiempos, Señor, y vos obrás. Amén. Que esto sea un antes y un después en cada persona que escuche esto, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, la verdad, un placer poder haber compartido con ustedes este episodio. Bendigo sus vidas y la verdad que para todos los que nos están escuchando, su proceso de crecimiento en cuanto en carácter y en economía en sus casas ha dado un lindo fruto y doy fe de eso porque los conozco y están con un nuevo emprendimiento. Este emprendimiento se llama Olivia Fleur. Olivia Lo pueden buscar Fleur. en Instagram, Olivia Fleur Productos. Ahí lo pueden encontrar, ahí pueden ver sus productos, lo que está lanzando la familia Prada con este nuevo emprendimiento, y entendemos que Dios se provee a sí mismo. Yo sé que esta es una puerta que el Señor ha abierto en sus casas para que puedan servir a tiempo completo cuando Él bien lo requiera. Así que gracias por sus vidas, gracias por este tiempo. Y así terminamos este primer episodio. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Y obviamente esperamos tus comentarios en nuestras redes de Instagram y Facebook, Conectados al Reino. Ahí puedes dejarnos tus comentarios. Y bueno, desde ya te damos las gracias por escucharnos, por darnos tu espacio y el lugar que nos dejaste entrar en tu corazón y a tu vida. Bendecimos tu vida y nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver.